S'acompanya avui a l'entrevista de l'Avui Actualitat la senyora Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares. Buenas noches, bienvenida. Buenas presidenta, noches. mi presidenta. Buenas noches. Buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotros de que nos acompañe. Bueno, como guardamos la distancia de seguridad... Sí, se puede quitar la mascarilla mientras mantengamos la distancia. Muy bien, Yo no así me nos acercaré. vemos un poco las caras. ¿Qué le vamos a hacer? Me acercaré, espero que usted tampoco nos acerque, nos hablaremos. Le voy a leer el artículo 20, que seguro que se lo sabe, de la Constitución Española, que dice lo siguiente en su punto 1a. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y en el D, el 1D, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Cerramos la Constitución, mi pequeño libro de Constitución, y le pregunto a usted como presidenta de los periodistas. ¿Es posible la comunicación veraz, no objetiva, en tiempos pandémicos? Debería ser posible. Deberíamos poder confiar tanto en los poderes públicos que transmiten la información como en los medios de comunicación que se hacen eco de ella. El artículo es muy interesante porque la libertad de expresión no es un derecho del periodista, es un derecho del ciudadano. El periodista es el que también con su trabajo tiene que garantizar que el ciudadano puede hacer uso de ese derecho, que se complementa con el derecho a la información, otro derecho fundamental. Y para eso están los periodistas. Y le insisto, en una época tan difícil, con tanta crisis económica, donde las empresas privadas de comunicación no tienen los ingresos que deberían tener para mantener las plantillas de trabajadores, de colaboradores, de personal técnico, del departamento comercial, de lo que sea, porque no hay ingresos, al no haber economía, a no haber turismo, a no haber comercio, a no haber publicidad, que es nuestra principal fuente de ingresos, por no decir la única. ¿Cómo mantienes en marcha una máquina sin dinero, con la gente ahogada para llegar al final de mes? Y no digo solo los trabajadores, también los empresarios que dicen es que no ni a mes, donde quizás el hambre te hace apartar los derechos principales. Dicen, bueno, este mes comeremos y a lo mejor ese derecho lo dejaremos para el mes que viene. Bueno, la verdad es que la situación es muy difícil, pero no solamente para los medios de comunicación, sino para todos los sectores. Sí. Lo que pasa es que es verdad que en los medios de comunicación se da una situación paradójica, y es que mientras otros sectores han tenido que parar trágicamente, porque esto es una tragedia para todos, partimos de esa base, han parado. Paran sus ingresos porque paran su trabajo. Los periodistas nunca, en estos momentos es cuando se ve realmente la importancia del periodismo y el papel del periodista, porque todos esos meses que hemos estado confinados nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. No había otra posibilidad, o a través de redes, pero que esa gente o te contaba una fuente directa, un médico que estaba atendiendo, o realmente era pues una fuente que transmite a otra fuente y a otra fuente. Entonces los medios de comunicación eran fundamentales, es el elemento indispensable en estos momentos, además de crisis. Claro, nos encontramos con esa situación trágica para todos los sectores, pero con la paradoja de que el periodismo se reclama ahora mismo, se necesita, se está consumiendo más periodismo que nunca, y sin embargo esos ERTEs que también afectan a los periodistas y esa contención de la publicidad, que son los ingresos para los medios de comunicación, se dan en un sector que está trabajando más del 100%. O sea, otros no cobran porque no han trabajado, pero los periodistas están trabajando y están dejándose la piel para poder informar a la ciudadanía. Es una situación terrible porque se da esa paradoja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Pues estamos en una situación de crisis que es difícil para todos, con lo cual, pues evidentemente, empresas que no trabajan no pueden invertir en publicidad. En estos momentos, pues como en todos los sectores, hay que recurrir pues a la parte pública, ¿no? que bueno, pues que parece que es la gallina de los huevos de oro, pero que tiene que estar ahí arrimando el hombro en estos momentos. Entonces, en nuestra opinión, igual que se está apoyando a otros sectores, hay que apoyar a los medios de comunicación. Yo personalmente no soy partidaria de las subvenciones, nunca lo he sido, porque eso crea deudas, genera favores que luego se tienen que pagar, resta independencia, pero hay maneras de generar
esas subvenciones de una manera objetivable, y esas son las que tenemos que encontrar para que el medio de comunicación tampoco pierda esa independencia que tiene que ser su idiosincrasia, ¿no? Entonces el poder público tiene que estar ahí ahora, arrimando el hombro también con los medios de comunicación, rescatando este sector, porque está demostrando que es indispensable. Lo ha dicho usted, se nota que usted es... Periodista. Docente, porque maestra a lo mejor alguien puede pensar que es de primària, no, fa feines a la Universitat Privada de les Illes Balears, al CESAC, és mestre de la Facultat de Periodisme i sap expressar molt bé les coses que de vegades alguns que fan feina en aquest petit món no ens costa més expressar-les, però crec que vostè l'ha encertada molt. Les administracions públiques, així com han ajudat a determinats sectors a no enfonsar-se del tot, poc, hauria de, això ho deixam allà, ajudar en els mitjans de comunicació privats que són independents dins la independència que pot tenir un mitjà de comunicació privat. També hem de saber que depèn d'un consell d'administració, que aquest consell d'administració està format per persones i que les persones tenen dos braços i dos esquemes. I el que no lo quiera entender se equivoca de mundo. Però clar, como decía usted, sin pagar peajes, sin que te cobren el favor. Efectivamente, o sea, esto, pues mira, en los años 80 se hizo bien, ¿no? Y era, pues, a partir de unas subvenciones que se otorgaron de forma, se podía haber hecho mejor o peor, pero bueno, con criterios objetivables, y se puede volver a hacer. Se consideró en ese momento, y se ha considerado, los medios de comunicación, como son fundamentales en una democracia, se consideran sector estratégico. Eso quiere decir que los estados tendrían que apoyar los medios, por ejemplo, en el caso de una guerra, en el caso de una situación crítica para la población, para la ciudadanía. Esto lo demostraría. Entonces se pueden objetivar esas ayudas en función, pues por ejemplo, de contratación, de cifras de difusión, cifras de audiencia, de reconversión tecnológica, en función de inversión en la parte digital, en la creación de servicio público. Hay muchos parámetros que podrían objetivar y que los medios de comunicación podrían optar a ese tipo de ayudas. La otra parte es la publicidad institucional, que bueno, pues no se ha cortado el grifo del todo, y bueno, pues ayer se hacían públicas, o hace pocos días se hacían públicas esas ayudas, que por cierto nos gustaría tenerlas de forma detallada, no solamente por formato, es decir, prensa, radio, televisión, sino cuánto ha ido a cada medio, para que eso todavía sea más transparente y podamos observar que se ha hecho con absoluta independencia. No le voy a descubrir un mundo que usted no conozca, lo conocemos todos, no la quiero meter en un brete, pero voy a ser malvado. Si los medios de comunicación que no dependen directamente de los presupuestos públicos, es decir, de los políticos, están debilitados, los medios de comunicación controlados por los poderes públicos serán más poderosos, tendrán más capacidad de influir y, por tanto, dirán aquello que a los políticos les interesa, aunque a sus profesionales no les vaya del todo bien. Es una perspectiva bien argumentada ahora mismo, sí. Lo que usted ha dicho está muy bien argumentado. Es una posibilidad. ¿Puede interesar? Claro que sí. Redes sociales. Yo no leo los periódicos, te dicen, no, los periódicos yo no los leo. Ni siquiera por internet, no, nada, ¿para qué? Yo tampoco no escucho la radio. Pongo música, bien, ponga música, ponga Radio Murta y escuche toda la radio de música que quiera a través de Radio Murta. Yo no veo la tele, mucha política, siempre habláis de lo mismo. Seguramente. Yo me informo, te dicen, a través de las redes sociales. Tío, ay caramba. Pues pobre de ti. Ay caramba. En las redes sociales hay muy buena información en determinados aspectos y te transmiten, y yo lo tengo que reconocer porque como periodista me vuelco en las redes sociales, como ha dicho usted hace un momento, testimonios de primera persona, quizás de un hospital, quizás de una denuncia ciudadana, quizás de un hecho que si no fuera así no llegaría a los medios de comunicación, porque tenemos los medios que tenemos y somos los que somos, y dice, mira, a estos vecinos les pasa esto, este médico ha salido de urgencias y ha dicho esto, aquella persona lleva tanto tiempo esperando en una cola en una administración pública y le han dicho que vuelva mañana, etcétera. Pero luego también hay tanto cuñadismo allí dentro, tanta cosa que parece que es verdadera y luego es falsa. Yo me acuerdo
que es un detalle, para tampoco entrar en berenjenales. Una fotografía el día que llegaba la borrasca Justín a Baleares, que decía, mira, mira Santa María, mira qué tormenta que está llegando. Y no era Santa María, era un pueblo de Tarragona. Pero recorrió todas las redes sociales en 10 minutos de que Santa María se iba a inundar. Y no era Santa María, era un pueblo de Tarragona. ¿Qué fue en les xarxes socials, presidenta? Bueno, pues hay que consumirlas con una actitud crítica. Ese es un proyecto. Bueno, nosotros, por ejemplo, como Asociación de Periodistas, la semana que viene tenemos una reunión con el conseller de Educación porque hace tiempo presentamos un proyecto sobre educación mediática. Las redes sociales las consumimos todos, pero, por ejemplo, pues los chavales que ya son nativos digitales están a la orden del día, las consumen casi más que nosotros. Ese es un problema, porque efectivamente, como usted decía, se puede soltar cualquier bulo a través de las redes, se viraliza muy rápidamente y lo que antes costaba mucho que llegara a determinados receptores masivos, pues ahora no cuesta nada, ¿no? Entonces, ahí queremos reivindicar muy claramente el papel de los medios de comunicación y de los periodistas. ¿Por qué? Pues porque aunque nosotros podamos utilizar los periodistas como fuente, pues esa fuente primaria, que es interesantísima, es decir, el médico que ha estado al pie del cañón y que puede denunciar tal situación, la señora que estaba en esa cola, qué tal, pero pueden estar mintiendo también, pueden estar utilizando una plataforma para dar su perspectiva interesada, subjetiva de una situación. Entonces, si el medio de comunicación hace de filtro, si trabaja bien, si contrasta la información, si llama a esa fuente y comprueba, por ejemplo, que ese sujeto trabaja efectivamente entre al hospital, estamos haciendo un trabajo de investigación valiosísimo para la ciudadanía, porque alguien tiene que filtrar eso. Puede ser real o puede no ser real. Entonces, el medio de comunicación tiene que tomar su papel, que es ese, el de informar con esa veracidad, porque lo ha contrastado, lo ha investigado y puede darlo con la tranquilidad para la ciudadanía, para el público, de que eso que está recibiendo es cierto. En las redes sociales, pues estás vendido. Puede ser real o puede no ser real. Entonces, la información es poder, pero si la información que tú tienes es falsa, es interesada, es manipuladora, estamos en un terreno muy delicado. Entonces, ese es el papel que tenemos que reivindicar de los medios de comunicación, ese es su hueco real. Señora Durán, usted como presidenta de la Asociación de Periodistas y también el Sindicato de Periodistas de Sitges Bodegas, creo que también participó, sí. No sé si estoy mal informado, creo que no, impulsaron un documento, una reivindicación sobre determinadas circunstancias que se estaban produciendo últimamente en nuestra comunidad y también en toda España, que ponen en peligro lo que es el trabajo de los periodistas, que es informar a la ciudadanía de lo que ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre. Todo vino a colación de una rueda de prensa convocada por unas personas que se atribuyeron la potestad de no dejar entrar a determinados periodistas de determinados medios de comunicación porque esos medios de comunicación, según ellos, no habían reflejado lo que ellos verdaderamente habían dicho, no habían dicho, una historia de estas de quién ha dicho qué, quién ha dicho por qué y por qué no lo ha dicho, y también se añadió un elemento que está produciéndose últimamente muchas veces, que es las no respuestas a las preguntas directas de los periodistas. Cualquier periodista va a cualquier reunión, rueda de prensa, ve a un representante institucional que cobra un sueldo público que pagamos con nuestros impuestos y esta persona, en lugar de responder a aquello que le pregunta el periodista, pues cada uno se va por peteneras. Le pides por blanco y te responde por negro. Vas a la carnicería y sales con pescado. Así no se puede trabajar. No, no se puede trabajar. Es una falta de respeto absoluto hacia el profesional, al que han llamado y han convocado, porque le han llamado, no ha sido al revés, no ha sido el periodista el que ha llamado a esa fuente. Una falta de respeto hacia el trabajo profesional y hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, que al final, pues al convocante le molesta, porque además selecciona a qué medios no deja entrar, porque considera que pueden dar una versión que es contraria a la que él quiere que den, y entonces no permite que la ciudadanía reciba pues o diferentes enfoques o diferentes versiones o la foto completa, ¿no? Entonces esta es una práctica deleznable,
porque efectivamente es una forma más de manipulación por parte de los convocantes, que sean bien políticos, que es lo más frecuente, o bien cualquier otro sector. Y hay que ponerle fin a esto, porque no se puede trabajar de esta manera, como indicaban los periodistas. Entonces es muy fuerte decir, tú ven a cubrir lo que yo quiero decirte, pero hasta aquí llego y no voy a responder a tus preguntas. Cuando además esos son poderes públicos, tienen la responsabilidad de hacerlo, efectivamente, porque sus salarios los pagamos todos nosotros y porque ellos han decidido entrar en la esfera pública y en la esfera política. Y entonces tienen esa responsabilidad y tienen que contestar a las preguntas que se les planteen, por supuesto. Sí, señora. Muchas gracias por el apoyo por parte de la Asociación de Periodistas. Mañana, Día de la Radio. Aquí no ponen esas radios de matí cuando se aixeca y se va yo a afitarme y en la ducha y todo y tiene la radio puesta. La que sea, todas son válidas, ¿no? Porque algunos dirán, no, yo escucho esto, bien, muy bien, cada uno que escuche la que quiera, faltaría más. Pero el otro día, mire qué tontería, ¿eh? Sé que es como una anécdota muy pequeñita, pero que me llamó la atención. Todos queremos tener la radio en casa mientras hacemos determinadas actuaciones, todos queremos tener la radio en el coche mientras vamos y venimos, y se me desconfiguró la radio del coche porque me he cambiado la batería. Vale, ¿qué es de fe? Me pongo en internet, busco las frecuencias, pam, y luego voy a ponerlas a tal. Y me encontré que hay radios que no deberían estar. O sea, tenemos en las Islas Baleares radios que emiten que no deberían emitir. Es como si hubiera televisiones que emiten sin permiso para emitir, o periódicos de papel que subían en los kioscos sin tener los trabajadores en nómina, pagando los impuestos, respetando la seguridad física de sus empleados. Pero eso es cambum, eso es una locura. Pues sí, mañana es el maravilloso día del Día Mundial de la Radio. A mí me encanta la radio, me parece que es un medio con una frescura que no tienen los otros. Es maravillosa y está muy sana, ¿eh? La verdad es que en estos momentos de crisis, también crisis que viven los propios medios, es muy alentador ver los resultados de cifras de audiencias de radio, es maravilloso. Entonces, efectivamente, hay emisoras que están operando sin licencia en esta comunidad y en todas las comunidades, pero a nosotros nos importa especialmente lo que pasa en Baleares. Le avanzo en primicia que nosotros mañana haremos público un comunicado coincidiendo con el Día Mundial de la Radio para exigir de alguna manera al Gobierno que ponga orden y control para el panorama tal y como está. Hace muy poco la Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha hecho público que existen 55 emisoras funcionando de forma irregular en Baleares. O bien son ilegales, es decir, que operan sin licencia, o bien tienen alguna irregularidad en las emisiones. Este segundo bloque no nos preocupa, porque pueden ser radios legales que en un momento puntual, coyuntural, pues hay algún problema en emisión, en repetidores, en alguna cuestión. Estas no preocupan, están en regla, tienen sus plantillas, tienen una estructura, son medios de comunicación fiables y como tales. Pero sí nos preocupa las que son ilegales, porque es una competencia desleal. El medio de comunicación escrito no tiene ningún requisito legal para poder funcionar, pero las radios y las televisiones lo tienen. Entonces, la Ley General Audiovisual estableció, ya antes existía la regulación, pero en 2010 pues, se aprueba esta ley y se establece una regulación de las diferentes tipologías de radios. Entonces, si alguien quiere pues emitir como emisora cultural, que es como se llamaba antes, ahora están las radios comunitarias, puede optar a una licencia de ese tipo, pero tiene que optar a una licencia, porque es una competencia desleal, porque los que están emitiendo tienen que pasar por unos filtros durísimos, porque se han presentado a un concurso público y lo han obtenido reuniendo unos requisitos que son brutales, porque han tenido que hacer una inversión altísima a nivel tecnológico, a nivel de repetidores, para poder trasladar la señal, porque han sido sancionadas
en ocasiones por no estar en regla o correcto funcionamiento esa emisión, por ejemplo, y sin embargo a las piratas no se les controla. O sea, estamos en una situación que es de locos, es surrealista. Claro, cuando además una emisora pirata funciona, llamamos a las piratas aquellas que sí son plenamente ilegales porque además hacen una explotación comercial, y eso ya es raya pues la ilegalidad, evidentemente. En algunas ocasiones, acogiéndonos a ese artículo 20 de la Constitución, hay emisoras que a mí me gusta decirlas o denominarlas alegales, porque amparándose en ese artículo podrían llegar a emitir, pero no pueden hacer una explotación comercial de ningún tipo. Esto pasa, por ejemplo, con las radios universitarias, que tienen un objetivo muy claro, pero a ninguna se le ocurriría hacer una explotación comercial, es decir, no pueden emitir publicidad. Entonces, ¿por qué reivindicamos esto? Pues porque esas emisoras que están funcionando de forma legal tienen que reunir determinados requisitos y están dando puestos de trabajo a profesionales que están pues trabajando de forma ética y profesional, como indico. Entonces hay una doble vertiente. Por un lado, ese mantenimiento, ese apoyo hacia los compañeros periodistas que están trabajando y esas empresas que crean esos puestos de trabajo, evidentemente también hay que agradecerles. Y otra perspectiva, que es la que enlaza con las fake news que estábamos hablando. ¿Hasta qué punto podemos exigir o podemos saber el rigor que tienen esas emisiones? Entonces, cuando una emisora es legal, se le puede exigir o se supone que trabaja con un rigor. Otras emisoras pues están emitiendo lo que quieren y cuando ya tocan lo que es la información además, pues se tiene que exigir una forma mínima de un trabajo profesional y deontológico. Entonces tiene esa doble vertiente que es muy importante el poder exigirlo. Y bueno, en primicia también le digo que vamos a solicitar a la Dirección General competente el poder conocer cuáles son esas emisoras estrictamente, porque deberían estar registradas, así lo estipula la ley, tienen que estar registradas en un registro autonómico, porque el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, pero ha transferido a las comunidades autónomas la concesión de esas licencias y la regulación de los concursos públicos y el régimen sancionador. Y no sé si hay alguna sanción para una radio pirata, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí también pendientes de lo que pasa. Pues no puedo hacer más que darle las gracias por esta iniciativa. No podemos permitir que los piratas puedan en algún momento y en alguna circunstancia aprovecharse de la pasividad de las administraciones, y le doy las gracias porque si la administración no lo ha hecho por su propia iniciativa, que ustedes les conminen y les impulsen a hacer aquello que deberían hacer, que es controlar, que no estamos escuchando Dios sabe qué y de Dios sabe quién. Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas, mi presidenta, muchísimas gracias y que tengamos un buen día de esa radio y que no lo pasemos muy bien, que en estos momentos tan difíciles algún día han de reír un poquito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar en Canal 4 y enhorabuena también por vuestra profesionalidad y por todo lo que hacéis para informar a la sociedad balear. Muchas gracias. Bona nit. Bona nit. I altres